De nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas con el foco puesto en Donald Trump. El presidente de Estados Unidos abre la puerta a un ataque inminente contra Irán. Dice, bueno, pues que la ayuda ya está en camino. Enseguida les contamos el giro inesperado por parte de China. Vamos a contarles la respuesta de Rusia, que por cierto está rechazando estas amenazas de ataques de Estados Unidos en un momento en el que también hay que mirar a Venezuela con un posible crimen de guerra por parte de Estados Unidos, con la mirada puesta también en Groenlandia. Nosotros vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar contándoles que China ha comunicado a algunas empresas tecnológicas que aprobará la compra de chips de inteligencia artificial H200 de Nvidia solo en circunstancias especiales, como por ejemplo laboratorios de investigación y desarrollos universitarios, es lo que informa The Information. La medida sugiere que Pekín está priorizando la protección de su industria nacional de chips por encima de un acceso más amplio a hardware avanzado de inteligencia artificial extranjero, tras la decisión de Trump el mes pasado de permitir que Nvidia vendiera el H200 a China. La medida indica que Pekín prioriza la protección y el fortalecimiento de su industria nacional de semiconductores, incluso a costa de restringir el acceso más amplio a hardware avanzado inteligencia artificial. El mensaje enviado a las empresas deja claro que las autorizaciones serán excepcionales y selectivas y no para un despliegue comercial generalizado. Este movimiento se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizara el mes pasado a Nvidia a reanudar la venta de chips H200, una versión avanzada diseñada para cargas de trabajo de inteligencia artificial. La decisión de Washington fue interpretada como un alivio parcial de las restricciones, pero la respuesta de China sugiere que el impacto práctico será limitado. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar a Irán este martes, declarando que canceló todas las reuniones con los funcionarios del país de Oriente Medio. Agregó que Teherán pagará un alto precio. Decía, patriotas iraníes sigan protestando, tomen sus instituciones, guarden los nombres de los asesinos y abusadores, es lo que escribía en un mensaje en Truth Social. Explicó que no se va a reunir con funcionarios iraníes hasta que cesen las matanzas sin sentido de manifestantes. Decía, la ayuda ya está en camino, hagamos que Irán vuelva a ser grande. Trump advertía a Irán sobre una intervención militar para favorecer las protestas contra el gobierno en el país. Afirmó que los líderes iraníes le contactaron para negociar un acuerdo nuclear. Afirmaba que podría actuar antes de que estas conversaciones pudieran incluso iniciarse. A todo esto tenemos la primera respuesta por parte de Irán. Les contamos que el jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, acaba de responder este martes a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Teherán. Dice Larijani que Trump es uno de los principales asesinos del pueblo iraní. También ha mencionado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con un comentario que se ha producido horas después de que el presidente de Estados Unidos amenazara con que las autoridades iraníes pagarían un alto precio por sus acciones contra los manifestantes. Prometía que la ayuda ya estaba en camino. Irán responde a la amenaza de Donald Trump. Dice que el presidente de Estados Unidos es uno de los principales asesinos del pueblo iraní. Precisamente les contamos también que Irán se va a retirar de los próximos ejercicios navales con China y Rusia en Sudáfrica, es lo que apuntan medios locales. El medio sudafricano News 24 ha informado que Irán ya no va a participar en el ejercicio marítimo conjunto Voluntad de Paz 2026, en el que participan los países BRICS junto con buques de guerra rusos, chinos y emiratíes. Esto ocurre en medio de una creciente presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las relaciones de los países con Irán, amenazando con un arancel del 25% a cualquier nación que haga negocios con el régimen, que ha confirmado que cerca de 2.000 personas han fallecido en estas protestas a nivel nacional. La retirada de las fuerzas iraníes de este ejercicio naval conjunto destaca, al menos en parte, la creciente influencia de la política económica y exterior de Estados Unidos en las alianzas y actividades militares globales. Precisamente les contamos que cerca de 2.000 personas habrían fallecido en estas protestas en Irán, es lo que informaba un funcionario iraní a la agencia de noticias Reuters. El funcionario decía que esta cifra incluye al personal de seguridad y culpa a los terroristas por las muertes. Antes de esto, las últimas cifras sobre el número de muertos que teníamos eran de al menos 646 personas. Es al menos lo que apuntaba la agencia de noticias de activistas de derechos humanos con sede en Estados Unidos. El actual apagón de Internet en Irán significa que estas cifras no son la cifra total y dificultan la obtención de información fuera del país.
Les contamos también que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, habría autorizado personalmente el uso de munición real contra los manifestantes durante la última ola de disturbios en el país, es lo que apuntaba Irán International, citando una información del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y la Oficina Presidencial. Irán International informa que los asesinatos se llevaron a cabo por orden directa de Khamenei, con pleno conocimiento y aprobación de los jefes de los tres poderes del gobierno. El medio indicaba que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional emitió formalmente una orden que permitía el uso de fuego real, siendo el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la milicia Basij los principales responsables de los tiroteos. Información del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y la Oficina Presidencial, que apunta que más de 2.000 personas habrían fallecido por orden directa de Khamenei. Las tres ramas de este gobierno lo sabían y lo aprobaron. Esto significa que cuando Trump decida si atacar o no, tiene muestras que precisamente apuntan a quien dio directamente esta orden, apuntan directamente a Khamenei. Y a todo esto, Estados Unidos considera nuevas sanciones contra los sectores energético y bancario de Irán, así como contra figuras clave del país, es lo que informa ABC News. Según exfuncionarios de Estados Unidos citados por este medio, otras opciones que posiblemente van a llegar al despacho de Trump irían desde ataques militares a gran escala hasta golpes más selectivos contra líderes concretos iraníes o instalaciones policiales. Es probable que Washington considere también ciberataques contra el gobierno iraní, así como operaciones de influencia online destinadas a amplificar los mensajes de los manifestantes en Internet y socavar al Ejecutivo. Trump advertía que cualquier país que haga negocios con Irán va a pagar un arancel del 25% sobre todos los negocios que tenga con Estados Unidos. También les contamos la respuesta por parte de China. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino hablaba en una conferencia de prensa sobre estas recientes amenazas por parte de Donald Trump sobre Irán. Dice que la postura de Pekín sobre la cuestión de los aranceles es muy clara. En una guerra arancelaria no hay ganadores, es lo que recogen los medios locales. China además ha expresado que va a defender firmemente sus derechos e intereses legítimos. En la jornada anterior indicaba que su nación se opone firmemente a la injerencia en los asuntos internos de otros países. Sostiene firmemente que la soberanía y la seguridad de todos los países deben estar plenamente protegidas por el derecho internacional. Se opone a la amenaza o al uso de la misma para forzar relaciones internacionales y pide además a todas las partes que intensifiquen sus esfuerzos para promover la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Además, les contamos que un portaaviones de Estados Unidos desplegado en el mar de China Meridional realizó recientemente ejercicios con fuego real para probar su última línea de defensa ante la creciente amenaza de misiles de China, diseñados para hundir buques de guerra y contrarrestar la presencia militar de Estados Unidos en el Pacífico. La Armada de Estados Unidos dijo que el portaaviones US Abraham Lincoln y su grupo de ataque estaban realizando operaciones de rutina en el mar de China Meridional como parte de patrullas regulares en la región más amplia del Indo-Pacífico para promover esta paz a través de la fuerza. Una imagen publicada por la Marina de los Estados Unidos este domingo muestra a Abraham Lincoln disparando un cañón Gatling de 20 milímetros, conocido como sistema de armas de cercanía, durante estos ejercicios de fuego real mientras transitaba por un lugar no revelado en el mar de China Meridional el pasado 8 de enero. Con el foco puesto en Irán, les contamos también que The Telegraph ha descubierto planos sin editar que muestran que China planea construir una cámara subterránea oculta debajo de su propuesta superembajada en Londres, ubicada directamente en el lado de cables de la fibra óptica que transportan datos financieros y de Internet altamente sensibles para la City de Londres. Los cables forman parte del London Internet Exchange, un centro central que maneja transacciones bancarias, datos de mercado y comunicaciones digitales para millones de usuarios. El acceso a ellos podría exponer incluso algunos sistemas financieros, comunicaciones gubernamentales y secretos comerciales. La cámara es una de las 208 habitaciones ocultas en el sótano debajo del antiguo sitio de la Royal Mint. Los planos muestran que se ubicaría a poco más de 1 metro de estos cables. Requeriría la reconstrucción de una pared del sótano junto a ellos y además incluiría sistemas de extracción de aire caliente, lo que genera preocupaciones de que podría albergar equipos informáticos avanzados. Los expertos en seguridad advierten que la proximidad podría permitir que los cables sean intervenidos o monitoreados sin ser detectados, una técnica de espionaje establecida desde hace mucho tiempo.
Mientras tanto, Rusia atribuye la actual situación interna en Irán a la presión sancionadora de Occidente en medio de las protestas violentas en el país persa. Según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, las medidas ilegales aplicadas durante años dificultan el desarrollo del país y generan problemas económicos y sociales que afectan sobre todo a los ciudadanos de a pie. Según la Cancillería rusa, fuerzas externas hostiles intentan aprovechar esta tensión social para desestabilizar y destruir el Estado iraní, dice literalmente. Se aplican los tristemente célebres métodos de las revoluciones de colores cuando una protesta pacífica se convierte en disturbios crueles y sin sentido, dice además, con asesinatos de agentes del orden y de simples ciudadanos, es lo que apunta esta portavoz, añadiendo que esto ocurre por la acción de provocadores especialmente entrenados y armados que actúan siguiendo instrucciones desde el extranjero. La cartera diplomática rusa condena firmemente el subversivo injerencismo exterior en los procesos políticos internos de Irán. Dice que el gobierno del país muestra la disposición a un diálogo constructivo con la sociedad en la búsqueda de vías eficaces para neutralizar las consecuencias socioeconómicas negativas de esta política hostil de Occidente. También les contamos que los iraníes finalmente han podido llamar al mundo exterior este martes por la mañana, más de 4 días y medio después de que el régimen iraní impusiera un apagón de comunicaciones para reprimir las crecientes protestas contra el gobierno. Por primera vez desde el viernes se pudieron hacer llamadas internacionales desde sus teléfonos móviles. Sin embargo, quienes residían fuera de Irán no pudieron realizar llamadas al país. Internet y los mensajes de texto también seguían bloqueados. El apagón lleva más de 108 horas, según apunta NetBlocks. El apagón de comunicaciones se impuso cuando las autoridades iraníes iniciaron una violenta represión para reprimir el levantamiento que arrasaba el país. Miramos también a Venezuela para contarles que Estados Unidos habría utilizado una aeronave con apariencia civil para llevar a cabo el pasado 2 de septiembre su primer ataque en el Mar Caribe contra una supuesta narcolancha que causó la muerte de al menos 11 personas, es lo que informa The New York Times. Además de ser pintada para parecer un avión civil, la aeronave no llevaba armamento visible bajo las alas y ocultaba sus municiones dentro del fuselaje. El hecho violaría las leyes internacionales de conflicto armado que prohíben a los combatientes simular ser civiles para engañar a los adversarios y hacerlos bajar la guardia para luego atacarlos y matarlos, lo que constituye un crimen de guerra llamado perfidia. Funcionarios que tuvieron acceso a las grabaciones del ataque señalan que la aeronave descendió a baja altura, después de lo cual la embarcación, aparentemente después de avistar este avión, regresó a Venezuela antes de que fuera atacada. También les contamos que según varios informes Estados Unidos estaría llevando a cabo un nuevo arma secreta, un dispositivo que emite ondas de radio pulsadas. Su desarrollo y prueba costaron una suma de 8 cifras. El síndrome de La Habana se refiere a un conjunto de síntomas graves reportados por diplomáticos y personal militar en Estados Unidos desde 2016. Describe dolores de cabeza repentinos, mareos, náuseas, desorientación, así como problemas de audición, visión y memoria. Este arma secreta que causa estos síntomas podría haber sido utilizada contra Estados Unidos por agentes de inteligencia rusos. Los primeros casos se registraron en La Habana. Durante la operación para capturar a Nicolás Maduro, Estados Unidos podría haber utilizado un arma acústica o de microondas desconocida. Esto fue afirmado por uno de los guardias de Maduro. Según él, todos los sistemas militares venezolanos primero se desconectaron, después de lo cual aparecieron drones y helicópteros con soldados de Estados Unidos. Dice que luego se utilizó algo así como una potente onda de sonido. Las personas comenzaron a sangrar por la nariz, algunas vomitaron sangre, muchas se desplomaron y no pudieron moverse. Un exoficial de inteligencia de Estados Unidos confirmaba que las armas de energía dirigida basadas en microondas o láser han existido en el arsenal de Estados Unidos durante mucho tiempo. Miramos también a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Reiteraba que está al frente del Ejecutivo venezolano después de que Donald Trump publicara una imagen manipulada de su perfil, en la que se atribuía el cargo de presidente interino de Venezuela. Rodríguez subraya que en Venezuela hay una presidenta encargada y calificaba a Nicolás Maduro como un rehén de Estados Unidos. Aquí, en Catialamar, fue una de las zonas más impactadas por la agresión ilícita, ilegal del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Desde acá, bueno, nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela.
He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Y avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela. Precisamente hablando de Venezuela, les contamos que Donald Trump va a recibir a la líder opositora María Corina Machado este jueves 15 de enero en la Casa Blanca. El encuentro tiene lugar después de que Trump adelantara la semana pasada que planeaba abordar el papel de Machado en el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y en medio de las actuales negociaciones de Washington con el gobierno interino en Caracas. La visita de Machado también se produce después de que Trump descartara a la opositora para liderar por el momento el país suramericano y en su lugar eligiera reconocer a la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez, con quien ha pactado la gestión de la venta de millones de barriles de crudo. Pendientes de Venezuela, con el foco puesto en Groenlandia, mirando sobre todo estas amenazas de Trump contra Irán. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida más información. Negocios Televisión. El ministro de Defensa alemán se le escapaban determinados temas. Todos estamos siendo, dice, observados y grabados, y no sé qué más, dice Pistorius, por satélites rusos, chinos y de otros países. Claro, es que nos observan, nos graban desde los satélites. ¿Y qué está haciendo Europa y Estados Unidos? Alguien le habrá metido un coscorrón, ¿pero qué dice? Que les está dando a entender todo lo que... ¿Qué? El sistema de control de los satélites, es decir, a los países no le hagan nada, a las élites, a esto no le hagan nada, pero a la población tenla bien atadita. Todos estamos siendo observados y grabados. Entonces no era una cuestión de conspiración, entonces no era una exageración, entonces no estamos hablando de que la población preocupada por el excesivo control social de unas élites que con la capacidad que tienen de grabación, de control y de observación de la población puedan llegar a manipularlos. Si lo pueden hacer para controlar a 4 gobernantes, ¿qué no estarán haciendo para controlar el mensaje a nivel de la población? Piensa antes de publicar. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío, y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. No se puede rescatar, y España, que va por el mismo camino, tirando de gasto público, de inmigración y de fondos europeos, con lo que después nos vamos a encontrar con un gigantesco agujero fiscal todavía mayor al que ya existe. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que eso no se puede rescatar. Grecia se podía rescatar, Francia no se puede rescatar, España tampoco. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos pendientes de todas las últimas horas con Irán respondiendo a estas amenazas de Trump, hablando prácticamente de un ataque inminente, llamando a los manifestantes a seguir protestando. Nosotros vamos a poner el foco también en Groenlandia, respuestas por parte de Dinamarca, también por cierto de Groenlandia, a la espera de esta reunión clave mañana en Estados Unidos. Dice el presidente groenlandés que si tienen que elegir entre Dinamarca y Estados Unidos, eligen Dinamarca, es lo que afirma este martes el presidente autónomo de Groenlandia desde Copenhague junto a la primera ministra danesa. Decía, no es fácil afrontar una presión inaceptable y de nuestro aliado más próximo, pero todo indica que lo peor está por venir, es lo que apuntaba Frederiksen en alusión a las pretensiones declaradas por parte de Trump de hacerse con el control de la isla por las buenas o por las malas. Esta es la respuesta de Groenlandia. Dice que si tiene que elegir se queda con Dinamarca. Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO, vi vælger kongeriget Danmark, vi vælger EU.
Nielsen y Frederiksen reiteraban la consigna compartida frente a los propósitos de Estados Unidos. Decían, Groenlandia no está en venta. Su comparecencia estaba destinada a exhibir cohesión ante la cita de este miércoles en Washington, centrada en el futuro de Groenlandia. Su anfitrión será J.D. Vance y también se espera a Marco Rubio. También se dice que va a estar el ministro de Exteriores de Dinamarca y también la titular de Exteriores groenlandesa. Precisamente vamos a escuchar a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, habla sobre la difícil presión por parte de Estados Unidos. Det har ikke været nemt at stå op imod et helt uacceptabelt pres fra vores nærmeste allierede igennem en menneskealder, men meget tyder samtidig på, at det sværeste nu ligger foran os. Og det er undervejs blevet stadig mere tydeligt, at selvom det er grønlænderne, der først og fremmest mærker utrygheden, og selvom vi i hele rigsfællesskabet har skulle lægge øre til mange fornærmelser, så er der noget meget mere grundlæggende på spil. También hablamos del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Afirmaba este martes que no hay desencuentros entre los miembros de la Alianza Atlántica en lo que se refiere a la seguridad del Ártico, después de que Trump no haya descartado el uso de la fuerza militar contra Groenlandia. Así habla Rutte sobre estas conversaciones en torno a Groenlandia. Is it, sir, is it unthinkable, as unimaginable, the words we used to use, that one ally could take up arms against another inside NATO? Again, my role as Secretary General, I'm very clear. I never ever comment when there are discussions within the alliance. We have discussions between Greece and Turkey. We have had discussions between other allies. What you then will see all my predecessors do, and myself, is never comment on that in public. You work behind the scenes, and when it comes to the issue at stake here, and I believe there is a bigger issue at stake here, and that is the defense of the High North, the defense of the Arctic area. There you can be sure that we do everything to protect the whole of the alliance. That's my role, to keep 1 billion people safe, and that is not only the eastern flank and the US and the southern flank, that is also the Arctic. Decía Rutte, cuando hablamos de la seguridad de la región ártica no hay desacuerdo dentro de la alianza, es lo que subraya en un debate organizado por el Grupo de los Liberales en el Parlamento Europeo, preguntado precisamente por este conflicto en torno a Groenlandia. Señalaba que la cuestión de la seguridad ártica no afecta solo a los 7 países que se sitúan geográficamente en esa zona, sino que también a otros como Reino Unido o Alemania, que anunciaba que quieren ayudar para garantizar que esta región ártica, es decir, Estados Unidos, Canadá y Europa, permanezca segura. Precisamente mirando a Estados Unidos, les contamos que una base del ejército en Alaska que desempeña un papel clave en la interceptación de misiles balísticos intercontinentales en caso de guerra nuclear ha reconocido dificultades para mantener sus instalaciones de comedor en funcionamiento tras una salida masiva de personal bajo la campaña de recortes presupuestarios del gobierno. En su informe de justificación para solicitar una exención a los requisitos de licitación competitiva, el ejército señalaba que Fort Greely afronta una interrupción crítica en las operaciones de servicios de alimentación resultante de la pérdida por parte del gobierno de puestos civiles esenciales debido al programa de dimisión diferida, jubilaciones y congelación de contraprestaciones federales. Dice que la escasez de trabajadores está poniendo en peligro la preparación de los soldados. Fort Greely alberga el 49 Batallón de Defensa de Misiles, que opera el mayor sistema antimisiles de alcance medio basado en tierra, y también el centro de pruebas en regiones frías, donde se evalúa la resistencia del equipo militar a temperaturas extremas, en lo que reporta el portal Stars and Stripes. Dice que sin un comedor operativo a los militares y empleados gubernamentales se les va a negar el acceso a comidas preparadas en la instalación. Dice además que eso va a repercutir negativamente en su preparación física y cognitiva y que va a contribuir a un rendimiento degradado durante el adiestramiento y el cumplimiento de las tareas habituales. Miramos también a Rusia, donde el presidente de la Duma o Cámara de Diputados rusa, Vyacheslav Volodin, ha denunciado hoy el peligro de un mundo sin reglas y la violación de la soberanía de los países, sin aludir directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dice que la nueva regla es un mundo sin reglas y que esto está causando graves problemas y tensiones, en lo que apuntaba Volodin, reabriendo las sesiones tras la pausa navideña. Un estrecho colaborador desde hace años del presidente ruso Vladimir Putin consideraba que a día de hoy se están erosionando los principios del derecho internacional acuñados tras la Segunda Guerra Mundial. Culpaba de ello a los países occidentales.
También les contamos una nueva noche de ataques de Rusia en varias regiones de Ucrania. Los drones y los misiles rusos han impactado en Odessa, Zaporilla y Kharkov, donde han dejado al menos 4 muertos y 6 heridos de distinta consideración. En total, Rusia ha lanzado 25 misiles y cerca de 300 drones de distintos tipos que tuvieron entre sus principales objetivos infraestructuras energéticas ucranianas. El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado este martes el ataque masivo perpetrado anoche contra la infraestructura energética ucraniana en represalia por lo que llamó ataques terroristas cometidos por Kiev en territorio ruso. Dice que en respuesta a estos ataques de Ucrania contra objetivos civiles en territorio de Rusia, esta noche las Fuerzas Armadas asestaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre y también aparatos no tripulados, en lo que apunta el comunicado castrense. Moscú subraya que los objetivos de este ataque fueron instalaciones de la infraestructura energética utilizada en interés del ejército ucraniano y las empresas de la industria militar. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pedía este martes a sus aliados que estrechen el cerco sobre la llamada flota fantasma rusa que el Kremlin utiliza para burlar las sanciones a sus exportaciones petroleras. Advertía de que Rusia trabaja para incorporar a ella nuevos barcos después de que una quinta parte de las naves hayan dejado de operar debido a las medidas de Kiev y sus socios, es lo que informa la agencia EFE. Zelensky agregó también que reducir los ingresos que Moscú obtiene con esta práctica sería clave para hacer daño, para poder forzar a Rusia a tomarse en serio el proceso de paz y ayudaría a avanzar también en el proceso diplomático para poner fin a esta guerra. También les contamos que 2 tanqueros fueron atacados en las proximidades a la terminal del consorcio del oleoducto del Caspio en el Mar Negro, es lo que informan tanto la agencia Bloomberg como RIA Novosti. Los buques, el Delta Harmony y Matilda, se encontraban en la zona de espera próxima a la terminal. Según Bloomberg, los tanqueros debían cargar crudo kazajo y aguardaban sus respectivos turnos para recibir la partida asignada. Por su parte, RIA Novosti reporta que los barcos sufrieron daños en el equipo de carga como resultado del ataque de drones ucranianos, pero no han perdido su flotabilidad. Los buques fueron fletados por los consorcios rusos, en concreto KPO y TCO. La compañía Kaz Munay Gas confirmaba que el tanquero Matilda fue atacado cerca de una instalación del KTK y que el dron provocó una explosión sin incendio posterior, además de que no hubo heridos entre los miembros de la tripulación. Una evaluación preliminar indica que el barco sigue siendo plenamente navegable y que no presenta daños estructurales graves. Su operación de carga en la terminal estaba programada para el próximo 18 de enero. Les contamos también que Francia está preocupada por el ritmo y la magnitud del programa de rearme alemán, que genera miedo y preocupación en Francia, donde temen que pueda quebrar el equilibrio de fuerzas de la región y debilitar la posición de la industria local. Es lo que informa este martes la agencia Bloomberg. De acuerdo con este medio, el clima en Francia es esquizofrénico. Por un lado, se recibió con alivio la decisión de Berlín, pero por otro existe preocupación en que el complejo militar e industrial alemán se convierta en líder europeo gracias a la capacidad financiera del país germano. A medida que crezca su poderío militar, también podría aumentar la influencia política de Berlín. Dicen que Francia se encuentra en un estado frágil, que Alemania se está comprometiendo con tanta determinación en lo que concierne al gasto en defensa, que está creando una preocupación en Francia, y es que podrían quedarse al margen. Dice que la fragilidad interna está debilitando el peso geopolítico de Francia. Pendientes de Francia, mirando estas alarmas en Europa en un momento marcado por las amenazas de Trump de un ataque inminente en Irán. Les contábamos la respuesta hace escasos minutos por parte de Ari Larijani, y dice que tanto Trump como Netanyahu son los principales asesinos de ciudadanos iraníes. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida el mejor análisis en Negocios Televisión.